Muy buen día. El día de hoy creo que es prudente traer a colisión algunas cosas importantes para la vida de los hijos de Dios de este tiempo. Y creo que la más importante de todas es que cada uno de nosotros conozca el verdadero orden de culto. Porque por muchos años, por decenas de años, hemos estado equivocados en cuanto a la voluntad de Dios con el trato con Él, o sea, en esa relación que nosotros tenemos que tener con nuestro Padre y con nuestro Señor Jesús. Creo que ha habido mucha ignorancia, aún en los grandes teólogos, que han tocado temas de fondo importantes, históricos y otras cosas, pero han olvidado el reino de Dios. Creo que la capacidad de ver panorámicamente el Evangelio no es una capacidad dada a cualquiera. Me imagino que hay muy pocos hombres en la tierra que pueden verla, y en determinado momento yo tuve el privilegio de ser uno de los hombres que lograron ver panorámicamente el plan eterno de Dios. Y quiero empezarles diciendo, y casi quisiera haberlo hecho inmediatamente sin hablar tanto, es contarles que desde el principio Dios estableció una relación con el hombre. Ese hombre fue Adán, ese hombre fue Eva. Dios estableció una relación con ellos, y lo primero que hizo después de haberlos creado fue darles un aliento, darles un Nishmat Haim, espíritus de vida. Puso sus espíritus, su presencia dentro de Adán. Hoy en el Nuevo Testamento eso se traslada a que nos convertimos en morada de Dios, y en ese momento somos el templo y la casa de Dios. Entonces, en ese tiempo, sobre quien había soplado Dios sus espíritus adentro, al que había puesto su presencia adentro, era en Adán. Y fue así como empezó esa relación de culto, en el que él ya tenía una criatura con quien tener una relación, y a la cual le puso parte de su naturaleza, haciéndola a su imagen y conforme a su semejanza, por haber soplado dentro de él su naturaleza divina, su aliento de vida, sus espíritus de vida puestos adentro del hombre. E inmediatamente después de que había hecho del hombre su tabernáculo para poner parte de su presencia en él le dio mandamientos. Entonces se da cuenta que hay dos elementos de culto. Primero, hizo del hombre un lugar donde iba a estar su presencia. En segundo lugar, le dio mandamientos, y en esos mandamientos le dio mandamientos de cosas que hacer, pero también de cosas que no hacer. Y una cosa que le dijo que no había que hacer era comer del árbol de la sabiduría del bien y del mal, con la amenaza de muerte, diciéndole que si él realmente comía y desobedecía a ese árbol, él iba a morir. Y el hombre, y esa palabra morir, morirás, en el Nuevo Testamento es el único lugar donde encontramos la razón de la explicación, que era en el Nuevo Testamento en griego es thanatos. Cuando habla de una muerte dice separación del hombre de parte de Dios. Entonces la muerte que le estaba diciendo era que Dios se iba a separar de él, no era que iba a morir necros, no era una muerte física de que en el momento de comer iba a caer necros, no, es thanatos, es una separación de Dios, y eso se dio. Dios había puesto su presencia dentro del hombre. El pecado hizo que la presencia de Dios saliera del hombre, que el hombre se quedara sin la presencia de Dios, y al hombre no le quedó más otra que tener una relación exterior con Dios. Dios afuera, el hombre aquí. Y así fue como Caín y Abel empezaron a ofrecer por primera vez en la historia de la Biblia un sacrificio. Trae una ofrenda. Caín trae una ofrenda. Abel, la ofrenda de Caín es despreciada por no ser una primicia ni nada exageradamente bueno, y es recibida la de Caín. Entonces empieza, y ahí es donde empieza entonces el orden de culto terrenal. Viene esta generación de Caín y Abel, muere, ya sabemos nosotros que Adán y Eva tuvieron muchas hijas y más hijas, y de ahí empieza entonces esa reproducción, aunque ahora parece una relación incestuosa, en ese tiempo no lo era. Era la forma en la que el hombre debía hinchar la tierra, llenar la tierra. Sucedió algo y llegó a que esa generación que se fue creando, aparte de los héroes como Enoc y otros que habían en esta historia que es tan corta y poco amplia la Biblia, nosotros sabemos que la humanidad llegó a ser un desastre, totalmente un desastre. La falta de la presencia de Dios en la vida del hombre se manifestó, y Dios quiso erradicar a toda la raza humana de la tierra, escogiendo únicamente a Noé. Entonces con Noé continúa, y vemos que entonces con Noé también hay mandamiento, porque le da el mandamiento de construir el arca. Y luego cuando sale del arca, él también ofrece sacrificios y también hace. Entonces entra lo nuevo, aparte del sacrificio, entre el pacto, porque Dios hizo un pacto con Noé diciéndole que jamás iba a destruir por agua la tierra otra vez. Ese es el pacto con Noé. Entonces ya tenemos elementos, tenemos el lugar donde Dios moraba, tenemos los mandamientos, tenemos los sacrificios y tenemos el pacto.
Y luego ese personaje empieza a crecer. Conocemos lo de la Torre de Babel, la dispersión, había una sola lengua en toda la tierra. Viene la dispersión y se hace, ahí es donde se crean muchos lugares y muchas lenguas, porque los hombres salieron por toda la tierra y de repente aparece dentro de todas las gentes que se fueron por el mundo, aparece una familia, aparece un pueblo, que es el pueblo en el que vivía Abraham. Y entonces Abraham es llamado por Dios con una promesa. Entonces viene y Dios, desde que llama a Adán, le da la promesa y le dice: ciertamente te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Al que te bendijere, lo bendeciré; al que te maldiga, lo maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces ya tenemos una promesa. Entonces mira el culto cómo se está armando. Hasta ahora Moisés no aparece, porque yo le estoy hablando del culto antes de la ley de Moisés. Y luego Abraham igualmente ofrece sacrificios, pero con Abraham se agrega otro elemento importante. Fíjense ustedes, porque hay un momento en el que Abraham, después de todos los errores que cometió, viene de la guerra contra los reyes de Kedorlaomer y los que estaban con él, y habiendo ganado la batalla viene a juntarse con el rey de Sodoma, con ese gran botín, y de repente, antes de que llegara con el rey de Sodoma, ¡pum!, entra Melquisedec. Y entonces aparece el sacerdocio. Aparece no un sumo sacerdote, aparece el sacerdote Melquisedec, el famoso rey de paz, rey de Salem. Y viene y entonces bendice a Abraham, y Abraham le da pan y vino, y Abraham le entrega los diezmos de todo. Entonces aparece la figura del diezmo, aparece la figura sacerdotal, y ahí vamos entonces, empieza a armar todo ese paquete que Dios tenía antes. Dios nos empieza a mostrar formas de cómo entonces en cada cosa se va agregando algo a la relación con Dios. Sabemos que de ahí tenemos una historia, pero esa historia nos lleva hasta Moisés, en el que esa generación empezó a crecer, esa generación de Abraham, de los hijos de Abraham, empezó a crecer, y llegó a ser Jacob el que saliera de ahí para formar las 12 tribus. Y luego de las 12 tribus, entonces, amados, se van a Egipto, son liberados del pueblo por medio. Esto es, como les dijera, se van a Egipto, Dios les salva la vida a través de permitirle al pueblo de Israel llegar a estar adentro de Egipto bajo la tutela de Faraón. Imagina, a pesar de que les dio una tierra exterior, tenían una tutela. Se levanta un faraón que no conoce al primer faraón, esclaviza al pueblo de Israel y caen y empiezan a tratar al pueblo de una manera inhumana totalmente. Y el pueblo de Israel empieza a clamar por un salvador. Y Dios le levanta un salvador, Moisés. Y ahí es donde empieza entonces ese orden de culto que Dios había venido armando con su pueblo. Él lo va a perfeccionar con Moisés. Pero es el orden de culto que empezó Caín, un orden de culto terrenal. ¿Traía una promesa de justicia por la fe? Sí, con el gentil Abraham, el incircunciso. Pero entonces viene y lo primero que hace cuando trae un trato con Abraham es, ¡boom!, lo circuncida. Y le da un pacto, que él iba a ser su Dios y ellos iban a ser su pueblo. Bajo ese pacto Dios reconoce al pueblo de Israel, conoce a Jacob, y entonces empieza la nación de Israel. Pero la nación de Israel empieza, lo primero que le dan a la nación de Israel en Éxodo capítulo 19 en adelante es la ley. Al sacarlos de Egipto, solo salen de Egipto y Dios les empieza en el camino, les da la ley. Inmediatamente después de la ley, Dios le dice y le da la orden a Aarón y le da la orden a Moisés y les dice: Moisés, hazme por favor un santuario para que yo habite en medio de mi pueblo. Entonces Dios va a suplantar al hombre como una alternativa para tener su presencia, y le pide hacer un santuario de pieles de tejón, con el lugar santo, el lugar santísimo, rodeado por un área que iba a ser el área donde estaba el altar de los sacrificios. Y Dios entonces crea el primer modelo del templo que se llama santuario. Era ese que envolvían y llevaban por el desierto. Entonces le agregamos, empieza el orden de culto entonces primero con la ley. El Señor primero le dio a Moisés la ley moral y la ley ritual, y luego entonces le da los 10 mandamientos, muy diferentes, son 3 cosas totalmente diferentes. Entonces viene y habiéndole entregado la ley le pide que haga un santuario, y habiendo hecho el santuario, vean cómo empieza Dios a perfeccionar, a perfeccionar el culto terrenal. Entonces pide que le creen un santuario para vivir en él. Inmediatamente llama a Aarón y a sus hijos y les dice: te llamo a ti, te doy el sumo sacerdocio, para que tú me sirvas en lo íntimo del templo. Y entonces ya tenemos sumo sacerdote.
Tenemos un templo, tenemos una ley, tenemos un templo y tenemos un sacerdote. Impresionante, esto es bellísimo. Entonces veamos ahora qué es lo que pasa. Inmediatamente le dice, ahora llámame a tus hermanos los levitas, porque yo te los voy a entregar a ti para que ellos te sirvan a ti en el trabajo y la labor del templo. Ellos te van a ayudar a ti, van a hacer tus ayudas. Entonces viene el Señor y le ofrenda a Aarón, al sumo sacerdote, la tribu de él para que le sirva a él. Y en la instrucción, él servía a Aarón como sumo sacerdote, servía al pueblo y servía al templo, al santuario o tabernáculo. Y así pasó el orden perfecto, les dio una promesa, sí, la tierra de Canaán. Habían sacrificios, sí, claro, Dios le da sacrificios al pueblo de Israel en este orden de culto perfecto. Sacrificios de minerales, sacrificios de animales y sacrificios de vegetales. El reino animal, el reino vegetal y el reino animal, trayendo culto, rindiéndole culto a Dios en el templo terrenal. Imagínense, los tres reinos de la tierra le rendían culto en el santuario a Dios. Entonces, habían ese tipo de sacrificios. Dios establece los sacrificios. Entonces, vea qué bonito cómo Dios se armó. Les dio el mandamiento, les dio la ley, decretos, estatutos, testimonios. Inmediatamente les pide que le hagan un santuario, después llama al sumo sacerdote, ayudas sacerdotales, después vienen los sacrificios, hasta aparece el diezmo por ahí, ¿verdad? Y establece los sacrificios de los tres reinos de la tierra y les da una promesa y valida el pacto que hizo con Abraham con ellos. La promesa que les dio fue la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y que fluye miel. Armado totalmente el orden de culto, con su orden ritual, su sacerdocio, ese edificio que servía únicamente para estar llevando, ¿qué? Diezmos, ofrendas, para estar llevando las dádivas y tener una relación con Dios en ese templo a través de la dádiva, porque nadie podía acercarse a Dios con las manos vacías. Vea, eso es la perfección. Si se da cuenta, ya tenemos un culto anterior. Aquí en la ley hay templos, sí. Aquí en la ley hay mandamientos, sí. Aquí en la ley hay sacerdotes, sí. Hay ayudas sacerdotales, sí. Hay sacrificios, sí. Aparece dentro de los sacrificios los diezmos, sí. Hay pactos, sí. Y hay promesa también. Entonces, pero esa era la estructura perfecta de culto de la ley. Vean, es tan interesante que cuando usted lee, Dios se ocupa hasta del calzoncillo al sumo sacerdote de qué material tenía que ser. Era tan exacto todo, mire, cuando les pide construir el santuario y después hasta les dice de que cuando Salomón le tocó erigirlo en su evolución del templo, Dios le dice a Salomón hasta de qué tenían que ser los clavos de madera. Todo, le da una instrucción tan precisa en la construcción del templo que era impresionante, era una perfección absoluta en ese orden de culto. Pero todos los pactos y todo el orden de culto el hombre lo arruinó. Y es ahí entonces lo que nosotros estamos enfrentando hoy. Ahí trae los diezmos al alfolí, fiestas judías, danzas y un montón de cosas que pertenecían a la ley de Moisés y al pueblo de Israel. Y es ahí donde está el orden de culto, pero pasa algo. La imperfección del hombre hizo nulo el mandamiento. El hombre inútilmente se queda otra vez sin reino, arruina su relación con Dios y estorba su camino al lugar que Dios había destinado para los héroes de la fe. Porque en Hebreos 11 dice que Jacob, Abraham, Isaac, nunca, ellos a pesar, imagínense, esa gente tenía plata, esa gente tenía poder, pero dice que nunca, ellos siempre vivieron en tiendas. Nunca hicieron una casa, porque vean, porque dice que esperaban una mejor ciudad, no hecha de manos de hombres, cuyo arquitecto es Dios. Imagínense, esperaban la Jerusalén celestial. Pero eso se frustró, el camino de regreso se frustró por causa del pecado del hombre. Viene el Señor y empieza a ejecutar el plan rescate prometido en Génesis. Y saca a su Hijo de la eternidad, y Filipenses dice que Jesús no tomó en cuenta el ser como Dios, como algo a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo de su gloria. Nos lo enseña la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, que lo que se despojó fue de su gloria. Entonces viene a cumplir su apostolado. Él traía una misión, él fue un enviado de Dios. Y la Biblia nos enseña ya en profecía que él venía a librar a su pueblo, a liberar, a salvar a su pueblo de sus pecados. Y viene el Señor, entonces viene en su ministerio terrenal, que usted ya lo conoce, el ministerio en películas, en los evangelios y todo, viene a efectuar como sumo sacerdote la expiación de nuestros pecados. Él viene a hacer la purificación de los pecados del pueblo de Israel. Y efectúa su sacrificio por medio de él mismo y de su sangre. Ve aquí, es que esto es precioso. Y viene Jesús, dice la palabra que vino, que se humilló a sí mismo,
Fue tan grande su obediencia, esa obediencia que profesó en la tierra lo llevó a la muerte y muerte de cruz. Pero esa cruz lo llevó a las profundidades de la tierra, en la muerte. Cuando Él muere, dice la palabra, nos enseña que Él bajó a las profundidades de la tierra. Y de allá de las profundidades de la tierra dice que el Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, el Espíritu del Padre que resucita a Jesús, lo resucita y dice la palabra que lo levantó por encima de todos los cielos para llenarlo todo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor en la gloria de Dios Padre. Y ahí está Jesús entonces sentado como Señor de señores, como Rey de reyes, como sumo sacerdote, como intercesor. Vea, es que esto es precioso, como proveedor de vida eterna para todo aquel que quiera acercarse a Dios por medio de Él y como promotor de eterna salvación para aquellos creyentes que le obedecemos. Él es intercesor, ministro del santuario, cabeza de la iglesia, príncipe de los pastores. Ese ministerio que Jesús está desarrollando es tremendo en este momento. Pero al sentarse Él y recibir este ministerio, este paquete ministerial en los cielos, sentado a la diestra de Dios, no solamente, entonces todo aquel que cree en Él, entonces es resucitado y sentado juntamente con Él, con Cristo Jesús en los cielos. Entonces ahí empieza una nueva relación y Él le da apertura con su resurrección al nuevo orden de culto. Porque vea, si Dios sentó a Jesús como sumo sacerdote, perdónenme, no lo sentó solo porque a Él le dio la gana que hubiera sumo sacerdote. No, lo sentó como sumo sacerdote intercesor, apóstol, porque hay una función que desarrollar ahí en el cielo. Ahí donde Él está sentado a la diestra está operando con una función. Y vamos a hablar de la función porque es la función de sumo sacerdote la que abre el panorama al nuevo orden de culto. Entonces vea, dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces se predica el reino de los cielos y todos se esfuerzan por entrar en él. Hay una ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Dice la palabra que el que no tiene la doctrina de Cristo, ese no tiene al Padre ni tiene al Hijo. Entonces tenemos, vea qué interesante, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y la doctrina de Cristo. Tenemos el mensaje, el evangelio del reino de Dios. Porque la ley y los profetas fueron hasta Juan, su efecto salvífico fue hasta Juan. Porque la ley sí salvaba, yo se lo puedo mostrar más adelante. Ahora, vea esto. Habiéndoles dado entonces, Dios trae el mensaje, porque el primer mensaje de Jesús fue el reino de Dios, y el último mensaje anunciado en Hechos fue el reino de Dios. Él me envió a sus discípulos a predicar el reino de Dios. El mensaje es el reino de Dios. Y entonces tenemos mandamientos, claro, tenemos, ahí están las cartas paulinas, tenemos todo el Antiguo Testamento como referencia, porque la ley no va a pasar. Es una referencia para que conozcamos la calidad, la forma de los pecados que Dios aborrece. Vea, esto es interesantísimo lo que estoy diciendo. Vea pues. Entonces viene el Señor y lo primero que hace entonces viene a través de Jesús, viene a hacer una obra salvífica con el pueblo de Israel, pero también con la gentilidad. Porque dice la palabra que Cristo Jesús redimió al pueblo de Israel de la maldición de la ley, porque se hizo hecho por nosotros maldición, dice Pablo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y allá Abraham, el gentil, el de la bendición, él fue el que obtuvo la justicia por la fe. Porque dice, y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces esa promesa de Abraham viene y nos alcanza a nosotros los gentiles. Y entonces entramos como parte del paquete de salvación de Dios. Entonces ahora nosotros también, desde que Jesús se sentó, oigan, hay sumo sacerdote. Hay ley, sí, tenemos la ley del Espíritu de vida y el mensaje, el evangelio del reino de Dios, las buenas nuevas del reino de Dios. Ya tenemos ley, tenemos mandamientos, claro, bastantes hay. Suficiente las cartas paulinas, tenemos muchos mandamientos. Ahora, ¿tenemos ley? Sí. Ley es mandamiento, es instrucción. Ok. ¿Tenemos sumo sacerdote? Sí. Dios establece, dice que Él subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Entonces hay 4 ministerios desarrollándose que son las ayudas sacerdotales, porque Pablo dijo, y téngannos los hombres por siervos de Jesucristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces las ayudas sacerdotales, ¿quiénes son los siervos del sumo sacerdote Jesucristo? Los ministerios. Somos las ayudas sacerdotales de hoy. Entonces ya tenemos ley, tenemos, oiga, esto es interesante, tenemos sumo sacerdote y ayudas sacerdotales. Bueno, y ahora, ¿cómo procura el templo? Entonces dice que Jesús, óigame, Moisés fue, dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, así como Moisés fue fiel sobre su casa, así mismo el Hijo es fiel sobre la casa de Dios, la cual somos nosotros.
Amados, nosotros somos la casa de Dios. Dice Corintios 1 y Corintios 2, dice en el capítulo 6 que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos la casa de Dios, somos la casa de Dios viviente. Nosotros somos ahora el templo, la casa, pero también dice que la iglesia es su cuerpo, el cual somos nosotros. Entonces también, imagínense, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, somos templo de Dios, somos casa de Dios. Vea qué interesante. Entonces, el que Jesús sea sumo sacerdote hace de nosotros su casa. ¿Pero para qué? Dice la Biblia que somos la casa que estamos siendo edificados como casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio del gran sumo sacerdote, por medio de Él. Entonces ya aparecen ahora los sacrificios también. Y tenemos un pacto, claro, tenemos un nuevo pacto. En ese nuevo pacto dice que Él va a escribir las tablas, la ley va a escribir las tablas en nuestro corazón. Y dice, por eso dice la palabra, desechando pues toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ya no es un papelito que yo reviso a ver si me estoy portando bien o mal. No, no lo siento mucho. La ley va a ser implantada porque Jesús lo prometió en su pacto. Yo escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones, dice. Entonces ahora es una transformación a través de la palabra. Entonces tenemos ley, sí, pero escrita ya no en tablas de piedra, sino en las tablas de la mente, que es el corazón, ¿verdad? Va a que aclarar que la mente es el corazón. Entonces van a estar en nuestra mente de día y de noche. Ya no van a ser un mandamiento a seguir, sino parte de nuestra conducta, de nuestro carácter, de nuestra forma de ser. El ser santos como Dios es santo. El obedecer la palabra sin saberlo. ¿Por qué? Porque es nuestra forma de vivir. No es una cosa de lección de que si hago o no hago, no. Es nuestra forma de vivir porque la palabra está implantada. Entonces vea qué bonito lo que está haciendo Dios. Ley. El mensaje del reino de los cielos, a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la doctrina de Cristo. Sumo sacerdote, Jesús el gran sumo sacerdote eternamente. Templo, nosotros. Sacrificios espirituales. Ayudas sacerdotales, sí, los 4 ministerios, o 5, como usted quiera decirle, sí. Sí. Y el pacto, el nuevo pacto, Él va a ser nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos, y Él va a escribir las alas de ley en nuestro corazón. 5, hay sacrificios, ahora falta una. ¿Y la promesa cuál es? La promesa en la ley de Moisés, la promesa fue la tierra de Canaán, porque era un ministerio terrenal, era un orden de culto terrenal. Pero hoy no, hoy la promesa para nosotros es vida eterna y el reino de los cielos. Por eso Jesús dijo, busquen primeramente el reino de los cielos. Colosenses capítulo 3 dice, si habéis resucitado pues con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Quiten su mirada en las cosas de la tierra y pónganla en las cosas del cielo. Porque la promesa que nosotros tenemos es, el reino de los cielos es para nosotros. Entonces, amados, está armado el orden de culto. Todos los elementos de culto de la ley están aquí hoy. ¿Por qué? Porque Hebreos dice, amados, en el capítulo 10, que la ley contenía la sombra del bien venidero. Hoy la gracia es los bienes venideros. En la ley de Moisés era único. Mira, a pesar que era literal, el templo era precioso, lujosísimo. Todo lo que se usaba ahí era de lo más excelente de la tierra. Los 3 reinos de la tierra le rendían culto en el templo al Señor. Pero ahora oiga esto, eso era solamente, a pesar que era físico, solamente era una sombra y figura de los bienes venideros, del bien venidero de hoy. Aquí era Aarón, el sumo sacerdote. Aquí es Jesucristo. Aquí el templo era hecho de manos de hombres. Aquí somos nosotros. Aquí había oiga, esto está interesante. Aquí era la ley de Moisés dada en tablas de piedra. Ahora es escrita en el corazón de nosotros y tenemos el evangelio del reino de Dios. Por eso la ley y los profetas fueron hasta Juan. Y se predica el reino de los cielos y la doctrina de Cristo para vivir. Tenemos sacrificios, sí, aquí eran de los 3 reinos, aquí son espirituales. Teníamos promesas, sí, ellos tenían promesa acá, nosotros tenemos el reino de los cielos. ¿Tienen pacto? Sí, tenían los validaron, nosotros tenemos pacto también con Dios. Hay pacto, hay promesa, vea, dése cuenta. La pregunta es, ¿está usted bajo el orden de culto correcto o todavía está? Trae los diezmos a la alfolía de alimento en mi casa, con Malaquías allá con Aarón. ¿Qué va a pasar con todas esas personas que están vivificando y siguen aferrados a las fiestas judías, al Shabbat, que siguen aferrados a todas las cosas de la ley siendo un culto terrenal y quieren hacer un mix de lo terrenal? Imagínense, Dios aborrece las mezclas. No, hay que saber cuál es el orden correcto de culto para no estar mezclándolo y reviviendo cosas que la resurrección de Cristo derribaron, porque el orden de culto ya no es el de Moisés, el orden de culto es el orden de culto de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Eso es impresionante, pero hay que tenerlo en cuenta, amados.
porque estamos haciendo cosas. Mire, ahí anda la gente queriendo resucitar el culto de la ley, que el shofar, que las danzarinas ahí en la iglesia, danzando las pobres patojas fiestas, aprendiendo cosas judías, traer los diezmos a la alfolía de alimento en mi casa. No, nosotros tenemos, amados, nosotros no estamos bajo el orden sacerdotal de Aarón, estamos bajo el orden sacerdotal del Señor Jesucristo, según el orden del Dios Altísimo, que es el orden de Melquisedec, amados. Amados, la ignorancia no nos deja ver la realidad de lo que nos toca vivir hoy. Y por eso están mucha gente resucitando la ley y dicen, maldito aquel que levante lo que Dios ha derribado. Bueno, si Cristo no resucitó, van en nuestra fe. Él resucitó y se sentó como sumo sacerdote, invalidando todo el proceso de la ley, amados. Ahora estamos en la gracia en cuanto al pecado, pero estamos en el bien venidero en cuanto al orden de culto. Y eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Allá usted si recibe a Jesús como sumo sacerdote, si usted reconoce que usted es el templo, si usted reconoce que tiene que ofrecer sacrificios espirituales a Dios, si usted reconoce que que la promesa que nos hicieron hoy no es la tierra de Canaán, para que no ande diciendo es que la tierra prometida es Estados Unidos y Dios me bendijo y me trajo a la tierra. Deje de estar hablando tonterías. La promesa que nosotros tenemos hoy, amados, es el reino de los cielos. Y hay requisitos para entrar. Usted sabe que a Pedro le ofrecieron las llaves del reino. Y el que tiene las llaves quiere decir que si le ofrecieron llaves, el reino necesita llaves. ¿Sabe usted cuáles son las llaves o requisitos para entrar al reino de los cielos? Amados, ¿usted en la Biblia? Si usted los tiene, le van a otorgar amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no tiene las llaves, no lo van a dejar entrar. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y sobre eso tenemos mucho que decir. Pero es difícil de explicar porque muchos se han hecho tardos para oír, amados. Y aún debiendo ser ya maestros, necesitan todavía que se les enseñe qué es salvación, justificación, redención, santificación, bautismos, resurrección de los muertos. Ni siquiera eso sabe la iglesia. Es triste, ¿verdad? Que todavía necesitan de lechita. Entonces, amados, le dejo este mensaje y espero que sea de gran bendición para despertar lo que usted necesita. Sabemos nosotros cómo trabaja el orden sacerdotal, cómo trabaja Jesús como sumo sacerdote, lo sabemos. Sabemos cuáles son los sacrificios espirituales que nos piden. Sí, si no estuviera hablando estas cosas, pues no voy a estar hablando cosas de lo que yo no sé. Nosotros estamos en una orden de culto. Allá le pido a usted que investigue, que trabaje, porque Jesús sea su sumo sacerdote y que salga de lo que la Biblia le llama el ministerio de muerte. Averígüelo lo que le digo. Ahí va a ver. Ahí sí que como dice, ¿quién tiene la razón? Gracias y paz.